Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo descargar las boletas de tasas municipales? En www.merlo.gov.ar. Hace clic sobre trámites, luego en tasas municipales. Selecciona la boleta a descargar haciendo clic en PDF. Gobierno del Pueblo de Merlo. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Nuevamente acá en Futurar, pensar y hacer, que se emite por la señal de Chacra TV y se reproduce por el canal 724 de DirecTV, 429 de Flow, 472 de Claro TV, Cablevisión Uruguay, Personal del Paraguay y en todos los cable operadores de todo el país. Y como en este querido país, semana tras semana, la situación política, económica y social viene en aumento. Tuvimos en el día de ayer una manifestación muy fuerte con la irrupción de miles y miles de argentinos protestando sobre el financiamiento universitario. Nuevamente la universidad pública y gratuita en el centro de la escena, y acá con un condimento más especial porque hubo mucha dirigencia política organizada, mucha dirigencia sindical organizada, contrario censo a lo que había sido la del mes de abril. La del mes de abril, esa marcha universitaria en defensa de la universidad pública, fue mucho más espontánea. Había muchos sectores que salieron a la calle por su historia, para defender algo muy valioso, una institución muy valorada por todos los argentinos. Esta vez hubo muchísima gente, no sé si más o menos, la verdad que fue una marcha importante en todo el país, pero ya estaba mucho más organizada, fue menos espontánea. Ya la dirigencia política y la dirigencia sindical trató de alguna manera de ser protagonista de una marcha que no les pertenece. Pero me parece que es un tema que indudablemente marca agenda, y es por eso que hoy nuestro invitado es el licenciado Néstor Pan. Fue titular durante muchos años de la Comisión Nacional Evaluadora, la CONEA, un hombre, diría, de muy bajo perfil, pero debe ser de las personas que más conocen el sistema universitario y con profundas relaciones en todos los sistemas universitarios latinoamericanos y europeos. Digamos, una persona muy capacitada, con mucha formación, pero con un perfil súper bajo, así que sé lo que le va a costar venir a un programa de televisión, por eso lo remarco y lo agradezco. Así que este va a ser un poco la idea del programa de hoy, y también vamos a estar hablando en la nota editorial que el 2025 ya lo tenemos encima. Así que hacemos una breve barrida y ya estamos con la nota editorial. Y yo creo que se van calentando los motores de la elección 2025. Faltan 7 meses para el cierre de listas. Esta semana, una semana desde el punto de vista político muy fuerte, tomó sanción definitiva una modificación muy importante en la ley electoral, que es la boleta única de papel. Se deja de lado lo que vino acompañando desde 1983 a la fecha, que es la boleta sábana, y va directamente a la boleta única de papel. O sea, genera un salto de calidad, y habría que ver, porque esto se va a poner en vigencia en la próxima elección de mitad de mandato,
con las PASOs el primer domingo de agosto y en el mes de octubre la elección general, cómo funciona y qué efectos políticos tiene. Pero indudablemente estos 7 meses de cierre de listas se dieron situaciones que empiezan a modificar la agenda política de nuestro país. El día sábado pasado, en las postrimerías entre San Telmo y La Boca, en el Parque Lezama, tuvimos la presencia de la creación de un partido político desde el poder, La Libertad Avanza, con un hecho totalmente novedoso que fue la presencia por vez primera, hablando ante la sociedad, de la secretaria general de la Presidencia de la Nación y una mujer muy fuerte, no por algo la denominan el jefe, que es Karina Milei. Está claro que Javier Milei apostó todo a la conformación de este espacio político desde el poder, con todas las ventajas y canonjías que esto significa, manejar en la estructura del gobierno nacional en las manos de Karina Milei, que planteó la presentación en el partido. Y a su vez hubo otro hecho no menor, porque se empieza a delinear claramente, es la irrupción de Cristina Kirchner en el corazón del conurbano bonaerense, tercera sección electoral, sur del Gran Buenos Aires, partido de La Matanza. El distrito cuantitativamente más importante del conurbano bonaerense. Sin avisar absolutamente a nadie, sin avisar a las autoridades provinciales ni a las autoridades municipales. Hay que recordar que la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires es de ese distrito, fue intendenta, estoy hablando de Verónica Magario, un Fernando Espinosa que se enteró por los medios de comunicación cuando en las redes sociales empezó a aparecer la presencia de Cristina Kirchner en una de las zonas más populosas y pobres de la Argentina. Fue a visitar distintos lugares con un cura villero, el padre Angelini, y que indudablemente generó una revulsión en el peronismo, fundamentalmente en el peronismo bonaerense. Una Cristina Kirchner en modo candidato. Y esto abrió una serie de especulaciones fuertísimas, porque se está dando hoy la posibilidad que un sector del kirchnerismo está planteando la etapa superior de dejar de lado la familia Kirchner como los líderes del peronismo bonaerense y empezar a generarse el post-kirchnerismo bajo el liderazgo del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Esto está latente, esto es lo que está vigente hoy. Y la aparición de Cristina en modo candidato indudablemente repercutió no solamente en el peronismo bonaerense, sino también en todo el peronismo nacional y también, obviamente, en el gobierno nacional, que de alguna manera está fomentando esta situación de mileísmo, antimileísmo o antikirchnerismo. Digamos, está claro que en casi todos los sondeos de opinión, hoy la figura que sectores de la sociedad perciben como la oposición es Cristina Fernández de Kirchner. Y esto creo que Javier Milei y todo su equipo están utilizando muy fuertemente para esta situación de antinomia, la van a seguir profundizando. Es lo que quieren. ¿Por qué? Y Cristina, en casi todos los sondeos de opinión, está con una imagen negativa de más de 60 puntos.
y también dentro del propio peronismo genera muchos rechazos. Hay muchos sectores del peronismo que están diciendo es una etapa cumplida, es necesario una renovación. Bueno, eso por ahora no está pasando, o al menos nadie se anima fuertemente a plantear una oposición. Hay un esbozo por parte de sectores que están levantando la figura de Axel Kicillof, pero en el cual lo que se está viendo un Kicillof muy prudente y con muchos idas y vueltas para hacer un enfrentamiento real y concreto de liderar el post-kirchnerismo. Es más, me animaría a decir que si eso sucediera, es tan fuerte la figura de Cristina en ese grupo fuerte y fundamentalmente en el conurbano bonaerense, ese liderazgo, yo me animaría a decir que Axel Kicillof tendría que ser candidato a diputado nacional en el 2025 para poder revalidar claramente su liderazgo, si lo consigue, y ahí sí creo que tiene las puertas abiertas para ser la figura central del peronismo en el 2027. Es muy difícil que eso pase, es gobernador, pero en el escenario que hoy está el peronismo, fundamentalmente de la provincia de Buenos Aires y fundamentalmente del conurbano bonaerense, la figura de Cristina es omnipresente, la figura de Cristina es de las dirigentes con mejor imagen en esa primera y tercera sección electoral, fundamentalmente en el sur, la tercera sección electoral del Gran Buenos Aires, y se abre un interrogante fuertísimo con respecto a la futura elección de octubre del 2025. Por eso creo que el 2025 se vino encima, rápidamente. Para la sociedad, lejísimos, están con otras preocupaciones. ¿Cómo llegamos a fin de mes? ¿Tiene viabilidad este proyecto económico? ¿Genera la confianza Javier Milei para la sociedad que esto lo puede llevar a cabo y empezar a entrar en una senda de crecimiento y desarrollo en la Argentina? ¿Se vencerá definitivamente la inflación? ¿Se terminará con el cepo? ¿Se quitarán las retenciones para todo el sector agroindustrial? Son todos interrogantes. La política está pasando por otro lado. La política ya está con clave electoral, ya está marcada la cancha con dos actores centrales. Javier Milei por un lado y Cristina Fernández de Kirchner por el otro. El 2025 para la política ya empezó. Es lo más parecido a la Navidad de Maduro, que empezó el 1 de octubre. Bueno, para nosotros la elección 2025 para la política ya está en el centro de decisiones. Bueno, ya lo tenemos en nuestros estudios. Como dije en la presentación del programa, es el licenciado Néstor Pan. Hoy vamos a estar hablando no solamente de la marcha de ayer universitaria, sino un poco la universidad en general, hacia dónde va, aciertos y desaciertos en las conducciones. O sea, un poco hablando en general de toda la universidad, porque es un hombre muy conocedor del ámbito universitario. Y en la voz de Karina Rodríguez lo presentamos en Sociedad. Néstor Pan es licenciado en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y máster en Business Administration por la Universidad de Baltimore. En la actualidad es presidente electo del Sistema Iberoamericano de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, CIASES. Fue presidente de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria desde 2008 hasta 2024.
fue elegido por el propio plenario de miembros de la CONEAU como secretario general en 2005 y fue profesor titular de la Cátedra Opinión Pública de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora desde el año 1989. Hacemos una breve pausa y ya estamos en el mano a mano con el licenciado Néstor Pam. Bueno, ya está en nuestros estudios. Agradecemos al licenciado Néstor Pam. Néstor, yo sé que no es lo tuyo las cámaras de televisión, así que te agradezco por partida doble, pero como lo dije en la presentación, sos un hombre que de universidad sabés y sabés mucho, debes ser de las personas más representativas en cuanto a lo que es la Universidad Argentina. Hace muchos años que estás en esto. Y la primera pregunta es cómo evaluás lo de ayer, que me pareció un dato no menor por la cantidad de ciudadanos argentinos que estuvieron en todo el país, no solamente en el área de la capital federal. De todas maneras, Carlos, te agradezco la invitación. Mira, había un antecedente que era Abril. Abril fue un antecedente fuerte que me parece que funcionó como un indicador de lo que iba a pasar ayer. En realidad, era imposible que no hubiese una movilización de estas características porque el voto fue de futuro. En la década del 90, sabés que en la Universidad de Lomas, cuando aumentó la desocupación, que creo que en aquel momento fue de 6 puntos a 17 puntos, era asombroso ver cómo se inscribían en aquella época gente de más de 30, más de 40, más de 50 y hasta más de 60 años. El proceso de desocupación venía aparejado a una cuestión de esperanza y de futuro. Sabían que no tenían trabajo y se estaban preparando para un futuro mejor. Y eso es muy importante para una sociedad. Me parece que lo que pasó acá fue justamente, digamos, un voto de futuro. La gente, la expectativa que tenían es, vamos a hacer este sacrificio, algunos, digamos, pero no nos quiten, digamos, la posibilidad de tener un futuro teniendo en cuenta que esto es el país donde mayor concentración de movilidad social y expectativas existe sobre el sistema universitario. Y los otros, digamos, vinculados directamente a los que no lo votaron, digamos, que tienen las mismas expectativas, o sea que convergen ahí gente que ha votado, digamos, al oficialismo y gente que no lo ha votado en ese proyecto de esperanza. Me parece que eso es algo que tendría que haber identificado inicialmente el gobierno para tener la perspectiva y prevenir esta movilización, porque es un tema que toca fuertemente a Argentina más que ningún país de Latinoamérica, como ninguno. Ahora, en esa línea, el gobierno sigue en una posición muy, si me permitís el término, talibana, porque el tema del equilibrio fiscal lo lleva ya. Ayer a última hora de la noche sacó el comunicado del veto total, y donde la percepción que uno tiene es que es diferente a lo que fue el veto jubilatorio, ¿no? De la movilidad jubilatoria. O sea, acá es como que, no sé, el primer ejemplo, el radicalismo o sectores del bloque radical pueden acompañar al gobierno cuando su ADN fue todo el tema de educación y la universidad pública, ¿no? Sí, y lo que presentaron en el proyecto. Sí. Ahí creo que hay un inconveniente que habría que revisar por qué se produce esto. Es decir, ¿es un problema económico, digamos, o no es un problema económico? Es el impacto económico en un promedio que me parece que adentro del gobierno se está discutiendo esto, digamos, está licuado,
Digamos, el presupuesto 2024 está absolutamente licuado del sistema universitario. Estamos hablando de un presupuesto que va a tener la misma representación hoy con un crecimiento exponencial de los alumnos de exactamente igual que la década del 90, para que vos tengas idea. La ejecución va a ser un presupuesto de los 90. Lo sabe el propio gobierno. Me parece que se jugó una matriz entre lo sociológico, digamos, que tiene que ver lo social, lo político y lo económico, se jugó la política. Digamos, me parece que el presidente está dispuesto a asumir los costos para marcar una línea filosófica e ideológica. Y eso es, digamos, la universidad, digamos, la universidad pública no es mi prioridad. Y me parece que esto está muy centrado en el presidente, no en el gabinete. Hay una discusión en el gabinete con respecto a esto. Bueno, de hecho, sus funcionarios, la mayoría son universidades nacionales, ¿no? Claro. Ahora, yo digamos, viendo y analizando y hacer, digamos, recorriendo, yo vi que la postura del gobierno también la enfocó no al sistema universitario, sino a la UBA. O sea, como que el sistema universitario fuera la UBA, sí, y no las universidades del resto del país, ¿no? O sea, como que llama poderosamente la atención. Y aparte tomando como eje central el vicerrector de la UBA como la figura del sistema universitario argentino. Estoy hablando de Emiliano Jacobiti. Es la corroboración que se estaba discutiendo de la política. Claro. Porque en realidad, inclusive, digamos, hasta el final del debate, lo que se produjo a última hora en TN fue un debate de Emiliano Jacobiti con Alejandro Álvarez, el subsecretario de Política Universitaria, y discutieron básicamente, digamos, de la Universidad de Buenos Aires. No se discutió sobre el sistema universitario y el rol de este sistema. Que por otra parte, el sistema universitario argentino, por lo general estamos muy acostumbrados a escuchar hablar de la primera generación de graduados. Bueno, quiero decirte que primera generación de graduados es un tema histórico, fundamentalmente en las periferias. Es decir, en los conurbanos, todos fuimos primera generación. En un momento dado, todos fuimos primera generación. Y eso, digamos, tiene que ver, digamos, con esa matriz única de movilidad social que te decía, que es el sistema universitario. Esto no pasa en países centrales. En países centrales la universidad es un elemento más, pero la formación profesional es fundamental, digamos, hay otros elementos de movilidad. Acá en Argentina, cuando te restringen, digamos, los métodos de ahorro, de mejora, digamos, la universidad está vista como una tabla de salvación, y ahí vos tenés padres obreros e hijos estudiantes universitarios, y es imposible que no congregue esa cantidad de gente una movilización de estas características, porque están los familiares, los involucrados, los docentes, ayer había muchos docentes del secundario, el nivel medio, y bueno, esto es, digamos, una cantidad muy importante. Me parece que cuando se discute la UBA, es porque Argentina, digamos, está precisamente en la centralidad. Ese es el centro del universo, la UBA, digamos, aún dentro del sistema universitario. Si la UBA no moviliza, digamos, el sistema universitario no tiene la fuerza para hacerlo de la misma manera. Ahora, en Latinoamérica, hablabas de países centrales, en Latinoamérica, ¿es similar o diferente con la Argentina? No. El sistema universitario. No, completamente distintos. Similares podría ser Ecuador, por ahí, digamos, en la participación, Bolivia, digamos, pero si vos vas a Brasil o a Chile, por ejemplo, como ejemplos, o a México, vos tenés, digamos, la gran mayoría de instituciones son privadas. El crecimiento de las instituciones privadas y la creación de instituciones privadas. En una relación inversa a la Argentina. Argentina, para hacerte una relación de matrícula, es 50-50 pública-privada, 80-20 los inscritos, 80 públicos, 20 los privados. En el caso de Latinoamérica es al revés. Al revés. Sí, 80 privados, 20. Con una salvedad, digamos, que Argentina tiene un organismo de calidad que impide la creación de nuevas instituciones,
con lo cual, digamos, hay baja tasa de creación de universidades. Y vos tenés en Brasil o en México, que son países comparables con Argentina, digamos, una tasa de creación de universidades donde nosotros tenemos 130 y ellos tienen 2.300, uno y 4.500 otro, ¿se entiende? O sea que estamos hablando de volúmenes completamente distintos. Entonces, Argentina sí se diferencia del resto, es más semejante en ese caso a Ecuador. Y la movilidad, digamos, en el caso de Brasil es muy difícil el acceso y el egreso. En Chile hay que tener financiamiento. Si no tenés financiamiento, hay endeudamiento. Es decir, Bueno, uno de los grandes conflictos sociales que hubo en Chile fue ese tema, ¿no? el boleto fue en ese momento con la excusa del boleto, pero la universidad la terminan de pagar cuando tienen 50, 60 años, digamos, tienen créditos blandos a largo plazo y los estudiantes pagan todos sus estudios, mayormente. Este es una de las grandes dificultades que tiene Latinoamérica, que diferencia a Argentina, digamos, y sigue diferenciando a Argentina. Sí, eso se vio claro. Yo igual te digo, un dato que me llamó ayer poderosamente la atención, que te lo decía recién fuera de cámara, es lo del rector de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? O sea, como que dudó, muy dubitativo en un reportaje que estuve viendo en redes, en el cual no terminó de definir con claridad ni el presupuesto de la UBA, ¿no? O sea, genera muchas dudas. Estoy hablando de los legos, de gente que mira y qué está pasando. Bueno, pero ahí tenés un problema extra y sencillo. Helpi, digamos, es un gran investigador. Digamos, y esto de la gestión siempre implica otra cosa y por eso seguramente lo habrás escuchado dudar. Es la combinación esa que tiene que tener el sistema universitario necesario entre, digamos, el currículum, ¿no? Y la experiencia de gestión. Y yo lo respeto mucho porque es un gran investigador con mucho reconocimiento y eso termina pasando. No es la primera vez que le pasa a la Universidad de Buenos Aires esto. No es la primera vez. No, de tener a alguien con mucho reconocimiento que conoce parte de la gestión, digamos. El día a día es mucho más difícil. Es muy complejo. Claro, una cosa en es ese monstruo. El laboratorio. Te puedo asegurar que es muy complejo. El laboratorio, todo así, pero es muy complejo y él, digamos, de su materia sabe mucho y encima, digamos, está jerarquizado internacionalmente. Ahora, Néstor, tenés mucha experiencia, tenés muchos años en este tema. Esta situación de un veto total, como ya lo manifestó y lo emitió el gobierno nacional. O sea, la posibilidad cierta que el veto sea derogado, o sea que tanto la Cámara de Senadores como la Cámara de Diputados de la Nación, es más, están hablando en la Cámara de Diputados que la próxima semana, miércoles o jueves que viene, estarían llamando a sesión, o sea que tienen los 2/3. O sea, una situación que se cierra o sigue abierto y puede seguir escalando el conflicto, porque yo la diferencia que vi entre abril y octubre es que esta vez había más caras políticas, más movimientos sociales, más movimientos sindicales, digamos, como la otra fue más de sorpresa, como que impactó lo que pasó, la gente se volcó fuertemente. Acá era como, al menos en la capital, digo, la ciudad de Buenos Aires, se vio eso. Digo, ¿esto se cierra o el conflicto escala? Podemos, digamos, plantear, estando en un canal agroindustrial del campo argentino, en una especie de 125? Yo cuando estaba preguntando todo eso, me estaba preguntando a mí mismo, si en aquel momento le hubieses dado la oportunidad al gobierno de Cristina, compartiéndolo con Néstor, si podían retrotraer esa decisión de la 125, lo hubiesen hecho. Estoy absolutamente convencido que sí, por los trastornos que le trajo.
En este caso a mí me parece que Carlos es una batalla buscada. Uno elige sus batallas. Entonces a mí me parece que, bueno, el presidente eligió esta batalla. Y creo a priori que si elige esta batalla es porque cree que tiene réditos en esta batalla. Digamos, si no, no vas a elegir esta batalla. Rédito puede ser gane o pierda, gano igual, digamos, o voy a tener los votos. Digamos, pero obviamente hay algo que se nos escapa porque está buscando el propio oficialismo, sabe, digamos, qué está ocurriendo y ha buscado esta batalla. Es una decisión propia, digamos. Por supuesto, la gente en la calle te hace pensar, digamos, que los legisladores, más el radicalismo que tiene que acompañar, digamos, a la oposición en este momento, probablemente no le den los 2/3, probablemente. Ahora, eso probablemente, viste cómo está en Argentina últimamente, pasan cosas muy raras. A lo mejor aparecen otros héroes, digamos, acá hay... Por ahí vienen 87 héroes diferentes. Parece 90 héroes, ¿te parece? Hacemos una breve pausa y seguimos conversando con el licenciado Néstor Pan. Bueno, seguimos con el licenciado Néstor Pan. Tenés experiencia amplia en este tema. La universidad en general, el sistema universitario, hoy, digamos, está cumpliendo el rol y de acuerdo a las necesidades que la sociedad o que la Argentina está necesitando. Porque uno todavía tiene la idea de que todos son las ciencias blandas, son las que siguen dominando el escenario universitario argentino cuando se está necesitando otras prioridades. Hay algo de eso. Sí, es cierto eso, hay algo de eso. Es bueno, digamos, sería bueno en las pausas me digas que vas a preguntar estas cosas. Pero una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta es que los perfiles de formación siguen teniendo una matriz casi continua, digamos, con algunos movimientos pequeños. Por ejemplo, área de administración y derecho ocupa el 40% de la matrícula, digamos. Que si vos juntás a las ciencias sociales, digamos, eso implica, digamos, el 50% de las matrículas, y todas las ingenierías, con las agronómicas, con las industriales, está alrededor del 11%. Lo que hay que dar cuenta, me parece que el sistema hasta el año pasado estaba trabajando en la modificación y el acortamiento de carreras, fundamentalmente para la formación, digamos, de profesionales en otros tiempos, en los tiempos que necesita la actualidad. El aquí y ahora. El aquí y ahora, claro, el aparato, el sistema productivo por un lado, digamos, y el sistema social por el otro. Los pibes no resisten, digamos, de la misma manera una carrera que hace 15 años atrás. Es decir, que es algo urgente. Las ansiedades corren de otra manera. Entonces, en la concentración tan grande, vos fíjate que cuando hablan de los millones de estudiantes, vos ves que el 70% de la matrícula está concentrada en 10 carreras. Entonces, eso es altamente perjudicial. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Digamos? Nosotros estábamos viendo ya el año pasado cómo se trabajaba y cómo trabajaba el sistema en bajar las tasas de abandono. Las tasas de abandono son muy altas, fundamentalmente porque no hay una preparación, digamos, donde al pibe en el secundario no se lo prepara para el sistema universitario, digamos. A veces ni siquiera se lo prepara del todo para la vida. Entonces eso va trayendo una retracción fuerte y abandono. El abandono tiene una particularidad que nos difiere de la década del 80. En la década del 80 un pibe que entraba al sistema universitario estaba 1 año, 2 años y era mucho mejor. Que pasase que no pasase. Esta vez no, porque el abandono es inmediato, y cuando hay un abandono inmediato, la dificultad que se produce
es el fracaso. Y el fracaso es el temor del adolescente de no servir para nada. Y nosotros se lo confirmamos a los 19 años o 20 años y lo dejamos fuera del sistema. Y no tenemos ninguna articulación como para rescatarlo con otra oferta. Entonces a mí me parece que en esa instancia el sistema está trabajando bien porque está buscando certificaciones dentro del marco del primer año que se aprobaron el año pasado. Digamos, lo que pasa es que estaban armando una casa donde ahora lo que vieron es como una especie de topadora que les desarma las paredes y tienen que ver cómo vuelven a poner las paredes en su lugar. ¿Se entiende? Sí, está claro. Pero no pueden seguir, no dejan de trabajar en esto. Es decir, que el alumno tenga certificaciones con créditos al año es muy importante, Carlos. Porque los pibes que se van... Juega de estímulo. Claro, porque los pibes que se van algunos se van a los 6 meses. Es decir, en el conurbano vos tenés el 50% de tasa de abandono a los 6 meses. 6 meses. Entonces, si vos lográs que sigan hasta tener una certificación, el valor que va a tener es que a la hora de pedir, de ir a buscar trabajo, de ir a conseguir trabajo y ver su currículum, el estudiante va a decir secundario incompleto, secundario completo y curso universitario completo. Y eso te pone una pauta distinta en el marco de competitividad hoy laboral. Todo lo demás, digamos, me parece que sí, que nosotros estamos por detrás del proceso de modernización. Esto, cuando vos siempre hablás, y ahí, digamos, incorporé esa palabra en mi análisis, es la formación profesional. Digamos, Sí. Tiene que ver con todo esto, lo que estás planteando, o sea, Sí. de ir adaptando a los jóvenes. Por ejemplo, en materia agraria, es decir, ¿qué es importante? Los ingenieros agrónomos, y cuando vos le preguntás, digamos, a cualquier tipo que está manejando, digamos, cualquier terreno, digamos, de las áreas agropecuarias, te va a decir formaciones específicas. Y muchas veces las formaciones específicas, que son formación profesional, que en Argentina ya estaba como fuerte después del 56, 57, 58 y 60, digamos, la formación profesional fue muy fuerte y fue pionera. Hoy ves que en Alemania, Noruega, Suecia, el 50, 45, 48% de su población lo toman bajo la modalidad de formación profesional. Y nosotros, que fuimos pioneros, Lo abandonamos. claro. Entonces, ¿por qué? Porque no tenemos forma de legitimarlo nuevamente. Lo intentó hacer el anterior ministro, digamos, hay que producir la formación profesional, que son tiempos cortos, plazos cortos, específicos, y fomentarla, porque cuando uno la comunica y la fomenta, la está legitimando, y cuando la legitima, el alumno le da valor, y cuando le da valor, tiene un valor social nominal distinto. Entonces, ese es un lugar muy importante, no para que el alumno no vaya al sistema universitario, a ver si soy claro en esto, sino para que tenga una alternativa a ese sistema universitario. Porque ante la tasa de abandono tan grande que tenemos, porque los pibes tienen el salto cultural que no llegan a cumplimentar, digamos, el primer año, poder ir a la formación profesional específica y ganarse la vida, digamos, en algo específico y que les guste, es muy importante y no los mueve a la periferia o a la marginalidad, sino, digamos, se Claro. marginalizan. Claro. Y justamente los que quieren entrar al sistema universitario son los que más inclinaciones tienen. Es decir, son los tipos que más voluntad tienen, los pibes que quieren cambiar su vida. Y nosotros, cuando no le da el salto cultural, lo dejamos afuera y tendríamos que retenerlos y ofrecerles algo inmediatamente, porque si no, los perdemos. ¿Se entiende? Sí, por eso en la primera parte de la charla hablábamos del debate de ayer que se dio entre el vicerrector de la UBA y el subsecretario de Políticas Universitarias, y vos bien marcabas, fue un debate con la UBA, no fue un debate del sistema universitario, porque Sí. estos temas están totalmente fuera de lo que se está discutiendo públicamente. Sí.
Sí, porque en realidad también ahí lo que pasa es que hay un eje central, inclusive cuando algún comentarista dijo algo, digamos, el día de ayer, yo escuchaba a Maxi Montenegro y le decía, bueno, también está Córdoba, San Juan, Tucumán, que son muy importantes, y La Plata. Bueno, pero digamos, hay muchas universidades y hay un trabajo, digamos, que se ha expandido muchísimo y que se ha jerarquizado, digamos, y las carreras, digamos, acreditadas son de todos los lugares del país, pero es lógico que la centralidad, digamos, sea esta, digamos, la centralidad porteña. Digamos, ahí lo que venció era la centralidad porteña, lo que venció cuánta gente movilizaste en Capital, pero la movilización en Córdoba fue enorme. Sí. En Río Cuarto fue gigante. Mar del Plata fue muy fuerte también. Sí, en todos lados fue. ¿Y de eso se habló? No, poco y nada. Si estaba lleno el interior y estaba vacía la capital, ¿se iba a hablar? No. Digamos, ahí hay una discusión, digamos, centralista nuevamente. Es porteña, no es porque yo sea el conurbano, ¿no? Pero bueno, es muy porteño todo esto. No, porque no, yo me quedé... Es muy fuerte el dato que das de casi un 50% de deserción en los primeros 6 meses, o sea que es muy bajo en los niveles de retención. Claro, y que la frustración rápidamente lo hace dar al paso al costado, ¿no? ¿De qué manera empezás a trabajar específicamente con esos temas? O sea, será la formación profesional, digamos, profundizarlo, pero me parece que es el debate que hay que ponerlo en agenda. Mira, yo te digo claro, desde que nosotros estamos evaluando el sistema universitario, que yo por lo menos estoy participando en la evaluación del sistema universitario, que desde el principio de los 2000, hubo un solo método que dio resultado ante las tasas de abandono y fue en ingeniería, en las ingenierías. Era beca para el alumno inicial, cuando había dificultades, con tutoría. Ahora se probó beca y no dio resultado. Se probó tutoría y no dio resultado. Casi te diría un padrinazgo financiado, para ser claro. Y los alumnos tienen que pasar la primera etapa. El alumno que pasa el primer año se puede decir que tiene el 80% de posibilidad de recibirse. El alumno hoy no puede pasar el primer año porque el salto cultural es muy fuerte. Cuando vos lográs ese salto, y lo lograron muchas instituciones en Argentina, públicas y privadas, porque vos sabés que se acreditan las públicas y las privadas. Públicas y privadas, y las carreras duras como ingeniería. Entonces digo, hay mecanismos. Lo que pasa es que si estamos discutiendo financiamiento, lo que te estoy diciendo es que hay que financiar esas áreas para que los alumnos se reciban. Y después, ¿qué tipo de país querés? Porque hay que financiar áreas estratégicas. ¿Cuáles van a ser las áreas estratégicas? Y la discusión argentina es que va hacia el capital productivo durante un proceso de 5, 4, 10 años y después va para el capital financiero 4, 5, 10 años. Si no definís eso, no sabés qué tipo de profesiones tenés que financiar. Es una dificultad. Claro, y digamos, el divorcio muy fuerte entre los gobiernos de turno y el sistema universitario, digamos, genera este tipo de situaciones. Sí, pero aparte, digamos, porque el sistema universitario, lo que no entienden, digamos, me parece que se mueve a la luz de la demanda de lo que provoca el sistema político. Si vos empezás con un proceso de productividad, digamos, seguís con el proceso de sustitución de importaciones, lo más probable, digamos, es que vos necesites ingenieros. Nosotros en la época, recuerdo, de Menem, estaba la famosa frase histórica del ingeniero manejando un taxi. En el 2004 habían salido desesperados a buscar viejos matriceros de la década del 80, digamos, para que le enseñen y formen a las nuevas generaciones. Eso pasó mucho en Santa Fe, con toda la industria metalmecánica. Claro. Me acuerdo en esa época... Ahí tenés. Entonces, cuando vos formás, si a vos te dan, digamos, la posibilidad de formar para un proyecto específico, hay que aclarar cuál. Digamos, lo que pasa es que vos girás de un lado al otro. Vas del productivo, de sustitución de importaciones, a
bajarle la tasa, digamos, a las importaciones, a, digamos, el aparato financiero. Entonces, lo que hay que definir, me parece, de una vez por todas es qué vamos a hacer, porque la universidad hace lo que el sistema económico le pide. No, porque hay un dato también, tiraste varios datos, pero el otro dato que me impactó mucho es allá por los 50 y 60, cómo Argentina fue pionero en todo el tema formación profesional, que hoy lo tomaron los países centrales y nosotros, digamos, decaímos fuertemente, ¿no? Pero vos escuchaste hablar, digamos, de las técnicas, de las escuelas técnicas, todo eso fue pionero en Argentina. La formación técnica fue pionero en Argentina. Digamos, después de la década del 50 inclusive, que convivimos con eso. Entonces, básicamente, hoy sí te digo que cuando vos agarras los países centrales, y fundamentalmente, por ejemplo, el modelo vasco, digamos, se hace con formación profesional dual. ¿Qué significa la formación profesional dual? Formación profesional con convenio con empresas. Entonces, automáticamente los alumnos, al poco tiempo, están trabajando en la empresa. Empieza de ahí con una práctica. ¿Eso sabes cómo se llama? Política. Claro. Néstor, Bueno, sí. te agradezco muchísimo. Sé que no estás acostumbrado a los medios. Me costó mucho convencerte, pero bueno, digo a su vez, si lo aclaro, es amigo personal de hace muchos años, así que me costó convencerlo, pero bueno, lo dije públicamente en la presentación. Es una persona que sabe y mucho del sistema universitario argentino. Voy a hacer el cierre del programa. Gracias por la invitación, Carlos. No, gracias. Y ahora el dato futurar. Y el dato futurar de hoy tiene que ver con la elección interna en el Partido Justicialista para dirigir el próximo 17 de noviembre, que habría el llamado a elecciones internas tanto en el peronismo nacional como en el peronismo de la provincia de Buenos Aires, nuevas autoridades. Hoy, como sabemos, el peronismo, después de la renuncia del doctor Alberto Fernández, está dirigido por una comisión política y empiezan a surgir algunos nombres que quieren ocupar ese sitial. El primero que picó en punta fue el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, que de alguna manera no es aceptado por la mayoría de los dirigentes del justicialismo, ya que están planteando que tiene una provincia económica y financieramente muy complicada. Está en default y aparte emitió cuasimoneda. Empezaron a surgir nombres. Nosotros habíamos dicho que uno de los nombres que tenía muchas ganas de dirigir el peronismo era el senador nacional Guado de Pedro. No terminó de pasar el filtro de muchos dirigentes, tenía un apoyo fuerte del kirchnerismo y fundamentalmente de Cristina Fernández de Kirchner. Pensaron en alguna mujer, un nombre de mujer, en este caso a la senadora nacional por Catamarca y ex gobernadora de esa provincia, Lucía Corpacci. Ella manifestó que no quería, y yo estaría en condiciones de decir que en estos días el que mejor consenso está teniendo para dirigir el Partido Justicialista a partir del 17 de noviembre es el actual senador nacional y exgobernador de la provincia de San Juan, Sergio Uñac. Digamos, empieza a generarse un consenso importante para que Sergio Uñac sea el futuro presidente del Partido Justicialista a nivel nacional. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que haya sido de su agrado y nos volvemos a ver la próxima semana, acá, en Futurar, pensar y hacer.